La Divina Comedia, parte 6. El maestro en la arena, los que corren sin parar y el monstruo del fraude. Cantos 15, 16 y 17 del infierno. Dante y Virgilio caminaban a lo largo de un dique de piedra que bordeaba el río de sangre, y la piedra del dique los protegía un poco del calor de la arena ardiente que se extendía a ambos lados. Era un camino estrecho y elevado sobre el suelo quemado, como el lomo de un pez gigante sobre el agua, y debajo de ese lomo la arena seguía ardiendo, y los copos de fuego seguían cayendo con su serenidad perversa e implacable. Fue en ese dique donde Dante se encontró con alguien que no esperaba ver aquí, alguien cuya presencia en este lugar le produjo un golpe en el pecho que ninguno de los horrores previos había logrado. Una figura que caminaba en la arena ardiente levantó los ojos hacia él y lo reconoció, y Dante la reconoció a su vez, y el encuentro fue la cosa más extraña y más dolorosa que había ocurrido en todo el descenso, porque esa figura era Brunetto Latini. Brunetto Latini había sido el maestro de Dante, no en el sentido formal de un aula, sino en el sentido más profundo, el hombre que había formado su mente, que le había enseñado a pensar con rigor y a escribir con belleza, que le había mostrado que la literatura podía ser tanto un arte como una herramienta de conocimiento del mundo. Era uno de los intelectuales más brillantes de Florencia, autor de obras enciclopédicas, diplomático, hombre de letras en el sentido más elevado de la expresión, y estaba aquí, en la arena que quema, entre los violentos contra la naturaleza, condenado por un pecado que Dante no nombra directamente, pero que el lector comprende. Y sin embargo, Dante no apartó los ojos, no huyó, no fingió no verlo, se detuvo en el dique y extendió la mano hacia abajo, hacia la arena donde caminaba su maestro, y le habló con una reverencia que ningún horror del infierno había logrado arrancarle aún por nadie. ¿Sois vos aquí, ser Brunetto? Brunetto levantó los ojos hacia él con una mezcla de orgullo y de dolor que era exactamente la mirada de alguien que sabe que ha sido grande y sabe que ha perdido todo lo que la grandeza prometía. Le pidió a Dante que caminara con él un rato, que le contara a dónde iba y quién lo guiaba. Y Dante bajó ligeramente del dique, acercándose a él sin pisar la arena, y los dos caminaron juntos en esa posición extraña y conmovedora, el maestro en la arena quemante, el discípulo en el borde del dique, el uno un poco más abajo que el otro, como siempre había sido entre ellos. Brunetto le profetizó el exilio. Le dijo con una claridad que no tenía nada de consuelo: los florentinos te serán hostiles. Ambos los bandos, los blancos y los negros, tu propio partido y el partido contrario, ambos querrán hacerte mal, pero que la hierba sea lejos del chivo, que los bestios de Fiesole hagan abono de sí mismos y no te contaminen, que tú eres de otra simiente, de la estirpe romana que queda en Florencia, no de la estirpe grosera de la ciudad mezclada. Luego dijo algo que a Dante le pesó más que la profecía del exilio. Si yo no hubiera muerto tan pronto, al ver que el cielo te favoreció tanto, te habría dado ánimo en tu obra. Era la frase de un maestro que sabe que su discípulo lo ha superado, dicha con la dignidad exacta de quien no puede pretender otra cosa. Y Dante le respondió con la frase que más le costaría decir en todo el viaje: me enseñasteis cómo el hombre se eterniza. No pasado, no pretérito, me enseñasteis, presente eterno del maestro. Y Brunetto le confió su obra más querida, el tesoro, su enciclopedia, como un padre que entrega su legado al único hijo que sabe que lo conservará. Y luego tuvo que correr, porque si los condenados de la arena ardiente se detienen, reciben 100 años de castigo adicional sin poder sacudir el fuego. Y Brunetto Latini echó a correr de vuelta a la arena, y Dante lo vio alejarse, y lo describe como alguien que corre a ganar la tela verde en la carrera de Verona, no como uno que pierde, sino como uno que gana. Incluso en su condena, incluso corriendo sobre la arena que quema, Dante lo ve como un corredor victorioso. Más adelante, en la misma arena ardiente, 3 sombras se separaron de un grupo más grande y corrieron hacia el dique donde estaban los 2 poetas. Eran nobles florentinos: Guido Guerra, Teguiaio Aldobrandi y Jacopo Rusticucci, 3 hombres cuyas hazañas Dante conocía bien por la historia de la ciudad. Se movían de la única manera posible en esa condena, en círculo, sin detenerse, corriendo perpetuamente sobre la arena ardiente. Para hablar con Dante, tuvieron que coordinar su rotación circular para mantenerse a su altura,
mientras conversaban. Dante sintió que quería bajar a la arena y abrazarlos, pero se contuvo porque la arena quemaba. Ellos le preguntaron por Florencia, por si la valentía y la cortesía que había tenido la ciudad en el pasado aún vivían o habían muerto. Y Dante respondió con amargura: la soberbia y la desmesura han entrado en la ciudad y ya no pueden salir. Ellos suspiraron y corrieron, y el círculo los llevó de vuelta a donde debían estar. El camino los llevó finalmente al borde del precipicio del octavo círculo, y lo que Dante vio desde ese borde lo dejó sin palabras por un instante. Era una oscuridad que descendía más abajo que todo lo anterior, un abismo cuya profundidad no podía medirse con los ojos porque la oscuridad era total. Y desde ese abismo subía un ruido que era como el zumbido de una colmena monstruosa mezclado con el rugido de una catarata, y del fondo subía un viento frío que golpeaba la cara de Dante con una fuerza que no tenía explicación visible. Virgilio le explicó el origen de ese viento. Abajo, en el octavo círculo, había un ser cuya sola presencia generaba ese flujo de aire. Y en ese momento Dante vio lo que generaba el viento. Apareció desde abajo, desde el abismo, ascendiendo lentamente hacia ellos: Gerión. Gerión era el monstruo del fraude, y su forma era la definición visual de la mentira. Su rostro era el de un hombre honesto, una cara benévola, tranquila, de las que inspiran confianza inmediata. Su cuerpo era el de un reptil enorme cubierto de nódulos y círculos de colores brillantes, adornado con nudos y ruedas, como una tela oriental de las más elaboradas, la superficie más hermosa y la más falsa. Y terminaba en una cola de escorpión enorme que se enroscaba en el aire con una lentitud deliberada, que era más amenazante que cualquier rapidez. Mientras Virgilio negociaba con Gerión para que los transportara al fondo del octavo círculo, Dante fue a ver a los usureros que poblaban la parte más exterior de la arena ardiente. Eran los violentos contra la naturaleza en un sentido diferente, los que habían hecho dinero del dinero, multiplicando la riqueza de manera artificial, violentando el orden natural según el cual la riqueza viene del trabajo y de la tierra. Estaban sentados en la arena ardiente sacudiéndose los copos de fuego de los muslos con un gesto de constante y futuro fracaso, porque por cada copo que sacudían caía otro. Cada uno llevaba una bolsa al cuello con el emblema de su familia, y Dante los reconoció por los blasones sin necesidad de ver sus caras, que todos mantenían vueltas hacia abajo. Cuando regresó donde estaba Virgilio, Gerión ya estaba posicionado en el borde del precipicio, con su cola enroscada en el vacío. Virgilio le indicó a Dante que se montara delante y él se colocaría detrás, entre Gerión y Dante, para protegerlo. Dante confiesa que en ese momento sintió el miedo más físico y más concreto de todo el viaje, el miedo de los que ven la muerte desde cerca y tiemblan en cada músculo aunque no quieran, pero se montó. Y Gerión comenzó a descender. No en línea recta, sino en espirales amplias, como un halcón que caza bajando en círculos, y el aire silbaba alrededor de ellos con un sonido que era el sonido del vuelo sobre el vacío. Dante no miraba hacia abajo, miraba hacia arriba, hacia el borde del precipicio que se alejaba encima de ellos, la última referencia que tenía del mundo conocido, y el borde del precipicio se fue haciendo más pequeño y más lejano, hasta que desapareció en la oscuridad de arriba, y debajo había otro tipo de oscuridad, y Gerión los llevaba hacia ella en sus espirales lentas y seguras, y perfectamente falsas. Llegaron a la orilla del octavo círculo, y Gerión los dejó en tierra firme, y desapareció en el abismo del que había venido, como una flecha que el arco lanza y que ya no puede recuperarse. Y los dos poetas quedaron solos en el umbral del Malevolge.